Hola nuevamente, mi nombre es Bárbara Briceño y ya hemos llegado a la última parte de la unidad 5, aulas virtuales iconográficas. Esta vez vamos a trabajar el tema 3, que trata sobre la creación de la estructura secundaria y los enlaces de cada uno de esos iconos, ¿verdad? Ya en el tema 2 vimos cómo comenzar a elaborar mi aula virtual iconográfica. Ya hicimos una estructura principal y ya hemos visto que trabajamos mucho mejor si lo hacemos a través de tablas. ¿Por qué? Porque trabajamos más organizado, porque tenemos un control sobre los elementos. Si nosotros no los elaboramos en tabla, es posible elaborarlos sueltos, ir subiendo los elementos e irlos moviendo con la barra espaciadora. Pero ¿qué pasa? Que suele desajustarse el aula, suele moverse un poco más y se nos hace difícil manipularlo si no es a través de una tabla. En cambio, si los agregamos en una tabla, los podemos centrar, los podemos justificar a la izquierda, los podemos subir, todo a través de las propiedades de la tabla o a través de las propiedades de la celda donde se encuentra ese elemento. Entonces, esa es mi recomendación. Siempre trabajemos el aula virtual iconográfica o el Virtual Web Class, yéndonos a la unidad anterior, vamos a trabajarlo con tablas. Las tablas son muy útiles, a veces no le veíamos la utilidad, pero ¿para qué me sirve la tabla en este caso? Si no es para insertar una tabla. No, son muy útiles para estos casos cuando yo quiero tener los elementos organizados, quiero tener un control sobre ellos. Entonces ya vimos la estructura principal, ya vimos cómo elaborarla a través de tabla, cómo darle formato a esas tablas, y ya tenemos como que la portada de nuestra aula virtual. Sin embargo, si observamos, luego en la parte de abajo, donde están los elementos expositivos del aula virtual, es decir, las unidades 1, 2, 3 y 4, ellos nos van a llevar, si hacemos clic en la unidad 1, nos debería llevar a otra página dentro de nuestro campus, por supuesto, dentro de nuestra plataforma, donde están todos los elementos propios de la unidad 1. ¿Cuáles son esos elementos? La actividad de la unidad 1, el foro de interacción de la unidad 1, el examen de la unidad 1 y el material de la unidad 1, ¿verdad? Que ya sería el tema 1, del tema 2, el tema 3, de esa unidad. Entonces, eso es lo que se conoce como la estructura secundaria. Es cuando ya comenzamos a hacer los llamados o a elementos que no se encuentran en la actividad, en la portada principal de nuestra aula. ¿Y cómo vamos a relacionar cada uno de esos elementos? Debemos hacer una estructura secundaria para cada unidad y dentro de esa unidad debemos agrupar los elementos correspondientes a esa unidad. No es difícil, es sencillo. Puede que nos cueste hacer la primera aula, pero ya luego las demás se nos hace muy rápido, muy fácil, porque sobre todo porque ya los elementos los tenemos, ya los recursos y las actividades las tenemos dentro del aula. Solo vamos a ver cómo elaborar esta estructura. Luego tenemos que, si ya tenemos toda la estructura principal y secundaria, ok, ¿cómo relacionamos eso? ¿Cómo hacemos que cuando yo ingrese a la unidad 1 me lleve a esa página donde están todos los elementos de la unidad 1? Eso lo vimos en el Virtual Web Class. Vimos que nosotros podemos obtener la dirección electrónica de cada recurso. Cada recurso dentro de mi página o dentro de mi plataforma tiene una dirección electrónica. Podemos obtener esa dirección electrónica y luego, seleccionando el elemento correspondiente o el icono que me va a llevar a esa dirección, yo inserto el hipervínculo que me lleve a esa dirección electrónica. Ya eso está visto en la unidad, por supuesto aquí lo vamos a ver y lo vamos a hacer. Vamos a dejar el aula lista y operativa. Pero que les digo que no es nada nuevo, ya lo vimos en Virtual Web Class y lo que vamos a hacer es como un pequeño repaso. ¿Qué pasa? Yo les comentaba en la unidad anterior, en el tema anterior, en el tema 2, yo les comentaba que hay dos formas de trabajar el aula virtual iconográfica, bien sea a través de la migración o a través o haciéndola de cero, ¿verdad? Como nosotros la estamos haciendo de cero,
Aquí vamos a trabajar un poco distinto a los enlaces como lo hicimos en Virtual Web Class. Si recuerdan, en la unidad anterior nosotros agregamos un bloque que se llama el sidebar, que me permite ocultar todos los elementos, todos los recursos, porque no me interesa que se vea. Me interesa que se vea solamente la portada de aula virtual iconográfica y que cuando haga clic me lleve ese recurso. Más no quiero que se vea el listado de recursos que tengo en mi aula, que tengo que tenerlos. No puedo hacerlo con sidebar porque ya yo tenía mi aula virtual lineal y cuando la voy a pasar a iconográfica no puedo mover el elemento, por ejemplo la actividad de la unidad 1, no la puedo mover del área de contenido al área de bloques, a los bloques laterales. Eso lo vamos a ver ahora. Entonces no lo puedo hacer con el sidebar. Sin embargo, entonces lo vamos a hacer. Hay otro método que de hecho es muy importante que lo conozcan, porque si no pueden trabajar el sidebar porque no lo tienen instalado en su plataforma, lo pueden hacer a través de este método, que es ocultando las secciones. Ya me quedan como actividades huérfanas, pero me quedan ocultas. Es el mismo procedimiento, lo vamos a ver cómo lo vamos a trabajar. Bueno, vamos a ver cómo hacer los enlaces. Vamos a relacionar todos los elementos del aula virtual iconográfica. Vamos a darle imagen corporativa a todos los recursos, porque no solamente la estructura principal y la estructura secundaria debe tener imagen corporativa. Debemos darle imagen corporativa distinta a la que se presenta en un aula lineal a cada uno de los recursos. ¿Qué digo recursos? Los foros, las actividades, que cuando yo ingreso a esos recursos mantengan relación, equilibrio visual con la imagen corporativa de la estructura principal del aula. Entonces vamos a comenzar, vamos a ver cómo terminar el aula virtual iconográfica haciendo la estructura secundaria y enlazando cada uno de los elementos y dando la imagen corporativa a los recursos. Vamos a comenzar. Bien, continuamos entonces con el tema 3 de esta unidad. Vamos a crear la estructura secundaria. Es decir, ya tenemos nuestra estructura principal del aula virtual iconográfica. Fíjense que esta es nuestra aula de portada, ¿verdad? Donde nos va a enviar al foro de novedades, al foro de bienvenida. Nos va a permitir socializar. Aquí tenemos que arreglar esto que no quedó centrado. Y el foro para aclarar dudas. Igualmente nos presenta la evaluación diagnóstica que se realiza en un inicio y aquí nos va a enviar a cada una de las unidades. A la unidad 1, que es liderazgo personal, a la unidad 2, que es estilos de liderazgo, a la unidad 3, que es funciones de un líder, y a la unidad 4, que es liderazgo situacional. Ahora bien, para que me envíe a cada una de estas unidades, ¿qué debo hacer? Yo debo crear la página con la estructura de esa unidad. Esas son las estructuras secundarias, ¿verdad? Es una página muy similar a esta, pero que en vez de llevar aquí el foro de novedades, el video de bienvenida, el foro de socializar y el de aclarar dudas, llevaría las actividades propias de esa página. Por ejemplo, un foro de debate de esa unidad, una actividad obligatoria de esa unidad y el examen, evaluación de esa unidad. Y aquí llevaría los temas que se van a tratar en la unidad 1, liderazgo personal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear una nueva página en la cual vamos a agregar una estructura muy similar a esta. Vamos a hacerlo, eso lo vamos a hacer en las actividades huérfanas. Algo muy importante. Si recordamos en la clase anterior, en la unidad anterior, la de Virtual Web Class, vimos que podíamos trabajar con el sidebar. ¿Recuerdan? El sidebar es el que me permite llevar en un enlace, en un bloque, me permite llevar todos los recursos de tal manera que yo los pueda ocultar y queden invisibles al usuario. Pero ¿qué pasa? Eso lo podríamos hacer aquí. Ustedes dirán, ¿por qué no estamos trabajando con el sidebar en esta nueva unidad? Si se presta para lo mismo, ¿verdad? Si necesito tener ocultos todos los recursos que aquí aparecen. ¿Qué pasa? Que estamos migrando, recordemos que estamos migrando de un aula que ya existía, que era un aula lineal, con la cual trabajamos en las unidades 1 y 2. Estamos migrando a un aula iconográfica.
Como el aula ya existía, todos los recursos ya los teníamos, que son estos. Y yo no puedo pasar estos recursos al sidebar. Vamos a verlo, vamos a agregar un sidebar. No me lo permite. Vamos a agregarlo para que ustedes lo vean. De otro modo sí me serviría, pero en este caso, como no me permite pasar los recursos del área de contenido al sidebar, por eso es que no lo estamos utilizando. Pero resulta igual utilizar los recursos en el área de contenido y luego ocultar esas secciones, que es lo que estamos haciendo. Fíjense bien, aquí tenemos el sidebar. Vamos a llevarlo para arriba para que lo trabajemos, para mostrarles, porque luego lo tengo que ocultar por lo que ya les estoy explicando. Aquí está, este es el sidebar. Vamos a acercarlo un poquito más a donde están los recursos. Aquí está. Si yo quisiera llevarme, por ejemplo, este foro de dudas para el sidebar, no me lo permite, ¿lo ven? Trato de arrastrarlo, trato de llevarlo, pero no me lo permite. No hay forma de mover del área de contenido ninguno de los recursos que yo tengo en el área de contenido. No hay forma de moverlos al sidebar. Es por eso que el sidebar no me es práctico en este momento, porque vuelvo y repito, estoy migrando de un aula virtual ya existente, que era lineal, a un aula virtual iconográfica. Estoy trabajando con recursos que ya tenía. Ahora, si yo fuese a trabajar con el aula virtual de cero, voy a comenzar a diseñar mi curso y de cero la voy a hacer como del tipo iconográfica, en ese caso sí me funciona el sidebar. Bueno, esa era manera de comentario. Vamos entonces a agregar la primera actividad. La podemos agregar en cualquiera de las secciones, es indiferente, porque ya esas secciones van a ser, para el usuario, van a ser invisibles. Entonces vamos a agregar una nueva sección. Aquí en editar ajustes. Y ahora le vamos a decir que en vez de 0, en formato de curso, en vez de 0 secciones, vamos a trabajar con una sección para que me muestre la sección general y una sección de tema. Vamos a ver, por aquí está. Ok. Esto ya yo lo puedo borrar. Ya no voy a hacer nada con esta imagen, vamos a borrarla. Listo. Porque ahí lo que va a hacer es estorbarme para trabajar mejor. Entonces fíjense, aquí podemos agregar las páginas con las que vamos a hacer las estructuras secundarias. Entonces vamos a agregar la primera página, que sería en agregar una actividad o recurso. Agregamos la primera página, que sería la unidad 1. Recuerden que esta página como tal no va a estar visible para el usuario, sino solo cuando ingrese a través del hipervínculo. Unidad 1 y el nombre de la unidad 1, que es liderazgo personal. Ahí está mi página. Y aquí es donde yo voy a agregar el contenido. Vamos a colocarle una letra porque me exige que debe tener este asterisco, quiere decir que debo agregar algo, no puede quedar vacío. Vamos a colocarle por ahora una letra. Ya agregué la página. Aquí la tenemos, la página unidad 1, liderazgo personal. Vuelvo y repito, en esa página va a estar toda la estructura de la unidad 1, es decir, una tabla muy similar a esta, pero que ahora, en vez de llevar aquí estos foros, porque estos foros van solo en el área, en la portada de mi aula, va a llevar son las actividades, evaluaciones y foros propios de la unidad 1. Y aquí los temas que se van a tratar en la unidad 1. Entonces necesito llevar una tabla muy similar a esta. Para no tener que volverla a desarrollar, ¿qué hago yo? Me llevo el código HTML de esa etiqueta. Ese es un truquito que es importante que conozcan. Fíjense bien.
en editar ajustes. Siempre cuando yo quiero mover un recurso, lo puedo hacer bien sea con el código HTML o duplicando ese recurso. Por ejemplo, si yo lo quiero hacer con el código HTML, lo hago así. Ingreso allí, selecciono todo el código desde el principio hasta el final. Con control C, le doy control C, que es copiar. Y me voy, guardo aquí, o no guardo, es indiferente porque no hice ningún cambio, solo hice copiar el código. Me dirijo a donde tengo la unidad 1. Editar ajustes. Agrego una... Listo, editar ajustes. Y aquí voy a insertar el código HTML. Como las imágenes van a cambiar, ¿ve? Allí lo tenemos. Estoy insertando, fíjense que me trajo la tabla tal cual como me aparece en la portada de mi página. Desde luego esas imágenes van a cambiar, no es eso lo que yo deseaba. Lo que yo deseaba no era llevarme las imágenes, sino la estructura de la tabla. Por supuesto aquí las imágenes no cargaron, pero no importa porque como les dije anteriormente, ellas cambian. Si queremos que las imágenes carguen, lo que debo es duplicar el recurso. Pero para este caso, que las imágenes las debo borrar de igual manera, no me importa que las imágenes no carguen. Entonces fíjense bien, vamos a editar ese recurso de la página. Editar ajustes. Ok. Aquí está la primera imagen que deseo borrar. Vamos a ampliarlo. Borré la primera. Claro, aquí no lo veo muy bien porque recuerdan que borramos las... Vamos a darle a esta tabla. Vamos a ampliar aquí. Vamos a solicitar que esta tabla me tenga la cuadrícula. Vamos a darle color a los bordes. Para que podamos trabajar mejor. En celdas, propiedades de la celda, yo le digo aquí en avanzado que ya no quiero los bordes gris, sino negros o blancos. Y le digo actualizar todas las celdas de la tabla. ¿Ve? Aquí lo veo mejor. De hecho, fíjense que como no tenía borde, hice algo extraño allí. Vamos a ponerle los bordes otra vez. Porque como estaba trabajando sin bordes, moví algo y me quedó esa tabla toda dispareja. Ok, aquí en celdas, propiedades de la celda, en avanzado, le digo que quiero los bordes blancos. Listo, ahí ya puedo visualizar mis bordes. Y termino de borrar las imágenes. La selecciono y le doy al botón suprimir. Aquí me falta que las celdas me muestre los bordes. Vamos a hacerlo también. Celda, propiedades de celda. Yo quiero que me muestre bordes solamente para tipo referencia, ¿verdad? Ok.
No importa, igual esos bordes luego se van a borrar. Es solo para yo saber dónde estoy trabajando. ¿Ve? Ya tengo la tabla como tal. Ok. ¿Qué quiero yo que lleve mi tabla? Aquí arriba me debe llevar un área de evaluación. Vamos a ver. Actividad obligatoria. Foro de debate. Y evaluación de la unidad. Examen de la unidad. Esta no la necesito, aquí arriba necesito solo 3 recuadros, por tanto este lo puedo combinar. Vamos a borrar aquí esto. Estos dos se pueden combinar en celdas, vincular celda y aquí igual. Botón secundario, celda, vincular celda. Ok, y aquí lo que hacemos es que dividimos el ancho en tamaños similares. Recuerden que habíamos dicho en un principio que la tabla es de 400 por 400, ¿verdad? Si mi tabla es de 400 por 400, vamos a ver cuánto es 400 entre 3, es 133, ¿verdad? Entonces eso es lo que podemos hacer, dividir el ancho entre el mismo tamaño. La seleccionamos, celda, propiedades de celda, y le decimos que el ancho debe ser de 133. Ahí está. Ok. Tenemos aquí actividad obligatoria, foro de debate, examen de la unidad. ¿Qué imágenes vamos a colocar aquí? Una imagen propia para la actividad obligatoria. Ya yo la tengo por allí. Por supuesto, ya yo tenía mis imágenes listas, tal como vimos en la unidad 1. Los iconos o las imágenes que se van a trabajar es lo primero que se debe hacer. Seleccionar los iconos que vamos a utilizar para cada recurso, para cada unidad, para cada tema. De manera que no perdamos tiempo al momento de ensamblar. Perdón. Unidad 5, aulas iconográficas, aulas. Vamos a trabajar ahorita con la unidad 1. Para actividad obligatoria yo tengo este icono ya seleccionado. Ahí está. Apariencia, vamos a darle 50. Allí lo tenemos. Ahorita le bajamos el alto a eso. Luego que sigue, foro de debate. Para foro de debate, yo tomé voy a utilizar este icono, y estos de examen, foro de debate y actividad obligatoria se van a repetir en las 4 unidades, por tanto utilizo el mismo icono en las 4 unidades. Vamos a dejarlo en 80, a ver. No, muy grande. Lo selecciono nuevamente para llevarlo a 50. Medio. Ok. Y aquí tenemos el examen, que ya yo también tengo seleccionado mi icono para el examen. Fíjense que si yo trabajo los iconos en carpetas distintas por unidades, por tema, me resulta muy fácil conseguirlo y no tengo problema, no pierdo tiempo buscándolo. Vamos a decirle aquí que medio, muy pequeño. Este sí lo deberíamos poner en 70. Y el del bombillito también. Vamos a ponerlo en 60.
Ok, vamos a centrar esos tres iconos. Listo, allí lo tenemos. Tenemos muy grande aquí. Ahora sí. Y aquí le habíamos dado un tamaño de 10 en la anterior, ¿recuerdan? Propiedades de la tabla, en celda, propiedades de la celda, vamos a decirle en fila. Propiedades de la fila, le vamos a dar un alto de 10. Probemos con propiedades de la celda, igual, un alto de 10. Aquí está. Ok, perfecto. Lo centramos. Ok, ya está tomando forma. Esta evaluación diagnóstica no va aquí, porque ya yo coloqué la evaluación arriba. Entonces dejo todo este espacio para mi portada. Agregamos entonces la imagen de la portada. En cargar imagen. Ok, esta es la imagen que yo tengo seleccionada para mi portada. Recordemos que le dimos el mismo tono de gris a la tabla de manera que coincidiera con el recuadro de la imagen y así se confunde, de esa manera se confunde. Muy bien, aquí es donde vamos a agregar los iconos de cada uno de los temas. Mi primer tema de la unidad 1 es teorías. Puedo borrar esto porque recordemos que estos son los nombres de las unidades del curso, porque fue la tabla que me traje. Ok, el primer tema es teorías. El segundo tema, impulsores del éxito. Y el tercer tema es tipos de líder. Aquí me está pasando lo mismo que me ocurrió arriba. Necesito solo 3 columnas. Entonces vamos a eliminar, vamos a vincular estas 2 columnas. Celda, vincular celda. Y estas 2 de aquí. Celda, vincular celda. Ahí está. Impulsores del éxito y el otro es tipos de líder. Ok, le decimos que centrado. Y la imagen que yo tengo aquí para la unidad 1, por supuesto ya la tengo lista. Vamos a ubicarla en mi carpeta. Ya yo la tengo lista y de hecho el nombre ya... Aquí está. Tema 1. La apariencia debe ser aproximadamente 100. ¿Por qué digo que 100? Porque está en un recuadro. Ahí está. Y recordemos que estamos trabajando un recuadro que lo hicimos del mismo color de la tabla para que no se vea. ¿Por qué lo hice en recuadro? Porque usé varios iconos para armar una sola imagen. El tema 2. Esta sí va en apariencia 50. Le decimos aquí que medio.
demasiado pequeña. Debo seleccionarlo para que me cargue las propiedades de la imagen. En apariencia vamos a decirle entonces que 100. Ok, ahí está. Y para el tema 3, tengo por aquí este icono. No, me quedó muy distorsionada la imagen. Veamos qué apariencia es que tiene 250. Vamos a decirle que 100. Lo expande demasiado. No es lo que estoy buscando. Y por supuesto me distorsiona la imagen. Vamos a bajarlo aquí manualmente. Esto lo centramos, este también. Ok, allí tenemos como me quedaría la estructura secundaria de mi aula virtual iconográfica. Vamos a eliminarle estas líneas aquí en propiedades de la tabla, en avanzado. Este es el color que voy a colocar en las líneas. En celda, propiedades de la celda, avanzado, aquí en color del borde, este es el color que quiero. Vamos a guardar para ver cómo se visualiza. Recordemos que hasta ahora no hemos hecho los hipervínculos, por lo tanto está todo suelto, no hemos hecho la relación entre cada uno. Esta es mi principal, ¿verdad? Y esta sería la estructura secundaria correspondiente a la unidad 1. Allí tenemos lo que es la actividad obligatoria, el foro de debate, examen de la unidad que me está tomando un hipervínculo automático, ahorita lo eliminamos. El primer tema de la unidad 1, que es sobre las teorías del liderazgo, el segundo tema sobre los impulsores del éxito y el tercer tema sobre los tipos de liderazgo. Ok, vamos a eliminarle este vínculo automático como ya vimos anteriormente. Nos debemos ir a la pantalla principal, buscamos esa página, activamos edición. Buscamos la página donde trabajamos la estructura secundaria referente a la unidad 1 y le damos editar. Es allí donde vamos a colocar, a trabajar esa estructura, la tabla. La vamos a trabajar allí. Ok, esta que está aquí me está tomando un vínculo automático y aquí le decimos evitar vínculos automáticos. Ya con eso queda resuelto. Ok, de la misma manera vamos a trabajar la estructura secundaria ahora de la unidad 2, 3 y 4. ¿Cómo lo haríamos? Aquí podemos duplicar estas páginas y de esa manera no trabajamos tanto. Vamos a duplicar
a duplicarla 3 veces para que tengamos listas las 4 unidades. Fíjense que cuando duplicamos la página se trae absolutamente todo. Y hay elementos que me interesa mantener, como lo es el de las tareas, ¿verdad? El examen y el foro de debate. Ok, aquí lo tenemos. Esta se llamaría unidad 2. Estilos de liderazgo. Esta se llamaría unidad 3, funciones de un líder. Y esta de aquí, la unidad 4, liderazgo situacional. Ok, ahí las tenemos las 4. Por supuesto, cuando ingresemos a cualquiera, todas me van a mostrar lo mismo, que es el contenido de la página 1, liderazgo personal. Ya debemos comenzar a modificar cada una de ellas. Eso como es tan repetitivo, no lo voy a hacer aquí por el factor de tiempo, sino que vamos a pasar directamente a lo que es los hipervínculos. Perdón, los hipervínculos no. Vamos a pasar a lo que es comenzar a elaborar las actividades, los foros, el examen, ¿verdad? Bueno, el examen ya lo tenemos listo, pero por lo menos las actividades obligatorias. Vamos a ver cómo le vamos a dar imagen corporativa a cada uno de los recursos en relación al aula iconográfica, porque no es lo mismo la imagen corporativa que le dimos anteriormente cuando era un aula lineal, que ahora que estamos hablando de un aula virtual iconográfica. La imagen de cada uno de los recursos debe tener relación, debe coincidir, debe mantener un equilibrio visual con el aula virtual iconográfica. Entonces, desde luego que ya los recursos los tenemos. Por ejemplo, la actividad obligatoria de la unidad 1. Vamos a buscarla por aquí. Por aquí la tenemos. Actividad de la unidad 1. Vamos a darle editar. Fíjense que esta actividad que tenemos aquí guarda uniformidad con respecto al aula virtual lineal que habíamos desarrollado en la unidad 1 y 2. Sin embargo, no se relaciona con esta aula virtual iconográfica. Entonces vamos a eliminar eso. Dejamos la actividad. Vamos a darle control X para tener en el portapapeles mi actividad. ¿Y qué voy a hacer yo ahorita? Voy a trabajar aquí el estilo. Por supuesto que la actividad se mantiene, la actividad como tal, pero el estilo, el diseño de este recurso lo voy a trabajar relacionado con el aula virtual iconográfica. Entonces voy a hacerlo con una tablita también. Yo quiero hacer una tablita de 3 columnas. No, de 2 columnas y 3 filas. Ya van a ver por qué. Vamos a hacerla de 2 columnas y 2 filas, de 2 por 2. Borde 0 porque no quiero que se visualice el borde. Le damos insertar. Ok, ahí tenemos nuestra tabla. Vamos a darle un tamaño en propiedades de la tabla de 400 por 400 como la anterior. Ahí está.
a toda esa tabla. $400 de ancho, 400 de alto. Me lo había tomado solo para la celda, para esa celda. Ok, entonces fíjense bien. Aquí, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Yo quiero darle un borde superior y un borde lateral. Vamos a vincular estas dos celdas. Las vinculamos, listo, ya por allí tenemos el borde superior. Esta celda yo le quiero dar un tamaño de un alto a esta fila, un poquito más delgadita. Vamos a darle un alto de 50. Ok, no, vamos a darle un poquito más. En propiedades de la fila vamos a darle 100. Ok, ese alto está bien para mí. Y igual a esta yo le quiero dar un ancho también de 100. A la columna como tal, ¿verdad? Entonces aquí en propiedades de celda, en ancho, yo le indico que es 100. Ok, muy bien. Eso es porque yo quiero hacer un borde superior y un borde lateral. Y aquí en el centro va a ir la actividad como tal. Vamos a cambiar el tipo de letra. Tamaño 3. Fuente Tahoma. Vamos a quitarle la negrita. Ahí está. Ahí está la actividad que yo tengo como tal. Aquí yo le quiero colocar un color de borde. Vamos a ver cómo va quedando. Para ver cómo se está visualizando en el aula. Recordemos que esa es la actividad de la unidad 1. Aquí la tenemos. Y así es como se va visualizando hasta ahora en el aula. Ahora vamos a agregarle un color a este borde superior y al borde lateral izquierdo. Vamos a devolvernos a la pantalla principal. Buscamos la página de liderazgo personal, que es la que estamos editando. Perdón, actividad 1, ¿verdad? Actividad de la unidad 1. Editar ajustes. Maximizamos pantalla. Muy bien. Ahora yo quiero darle un color a esta celda. Quiero darle un color fuerte, que me agarre, que ya me tome una imagen con respecto al aula iconográfica. Ok, vamos a hacerlo con esta primera. Esta yo la quiero colocar en negro. Celda, propiedades de la celda. Y en avanzado voy a seleccionar el color negro. Borde y color de fondo. Muy bien, actualizo. Allí me lo cerró, pero yo con la barra espaciadora lo puedo ir abriendo. De hecho, podemos ampliar la tabla un poquito. Ok, y esta celda que tenemos aquí, botón secundario, celda, propiedades de la celda, le quiero dar un color fuerte que me haga contraste con ese negro.
Vámonos a ver aquí qué color quedaría bien. Este naranja, ¿verdad? Y hacemos lo mismo para el fondo. Ese era el borde, lo aplicamos para el fondo también. ¿Ves? Fíjense que ya está tomando otra forma el recurso de la actividad de la unidad 1. Ahora vamos a agregarle, como es actividad, vamos a agregarle el mismo icono que usábamos para la actividad. Este es el icono de la actividad. Vamos a llevarlo a 100, el alto. Yo creo que tengo este icono en gris. Vamos a usar los iconos todos en gris, porque no se ve bien ese color con el fondo naranja. Aquí está. Dijimos que en 100 el alto. Ok, ahí sí, allí lo tenemos. Y aquí escribimos actividad obligatoria de la unidad 1. Lógicamente le aumentamos el tamaño. Le podemos dar el mismo color gris fuerte, negrita. Vamos a darle un gris más fuerte. Ok, y aquí en este panel izquierdo yo quiero agregar una imagen. Yo la tengo por aquí ya lista. Este formato es el que me va a mantener todos los recursos del aula. Es decir, todas las actividades, los foros, debemos manejar el mismo formato. Ok, este es el que yo quiero manejar, que tiene fondo negro y se me confunde con el negro del fondo allí. Vamos a bajarle el ancho a 200. Ahí está. Veamos cómo queda. Actividad de la unidad 1. Ok, pero debo quitarle este bordecito blanco. Vamos a hacerlo desde Paint. Debe ser que cuando se pegó le quedó el borde blanco. Documentos, busco la imagen que quiero cortar. Unidad 5, aulas iconográficas, aula 1. Creo que está por aquí. Ok, vamos a cortarlo un poquito más para que no me tome el borde blanco. Y le decimos aquí panel izquierdo para reconocerla. Ok, listo por aquí. Vamos nuevamente a editar la actividad 1.
Recordemos que esto siempre es probando, es sobre la marcha, se van viendo los errores y bueno, la idea es irlos corrigiendo a medida que vamos avanzando. Ok, entonces eliminamos esta imagen y agregamos la nueva, que es actividad de la unidad 1. Aquí está, panel izquierdo. Dijimos que el ancho lo íbamos a dejar de 200, ¿verdad? Ahí está. Fíjense que como la imagen es negra y el fondo que yo le di es negro, pues se confunde. Guardamos. Vamos a visualizarla nuevamente. Ahí está. Como esto se va a repetir para todas las actividades obligatorias, ¿qué voy a hacer? Voy a duplicar cada una de ellas. Vamos a hacerlo para una sola y luego, y ya con eso ustedes saben cómo hacerlo para el resto. Para la actividad obligatoria número 2, vamos a buscarla por aquí. Actividad de la unidad 2, aquí está. La actividad de la unidad 2, la tengo por aquí. Ahí está. Vamos a tomar el texto, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Y lo que hacemos es duplicar esa actividad de la unidad 1 y únicamente le cambiamos el texto y arriba el título donde dice el número de la unidad. Vamos a hacerlo por aquí. Eso es una manera de trabajar mucho más rápido. Aquí tenemos la actividad de la unidad 1, que es la que ya tenemos lista. Le damos duplicar, ¿verdad? Aquí borramos donde dice 1 por 2, ¿verdad? Nos vamos para acá, editar ajustes. Desde luego me va a traer todo lo que tenía la actividad de la unidad 1. Y aquí lo que hago es borrar donde dice 1 por 2 y borro el texto de la actividad, pero todo lo demás me queda igual. Así estamos guardando la imagen corporativa. Ok, este era el tipo de letra que estamos usando, es Tahoma. Tahoma tamaño 3. Sin negrita y centrado. Listo, ahí tenemos la siguiente actividad. Y así con las otras dos. Veamos. Actividad, ¿dónde está? Ok, entonces esta actividad de la unidad 2 ya no me sirve, sino que esta es la que yo quiero. Y esta es la que voy a mover hasta la unidad 2. Esta la podemos borrar. Ok, lo mismo pasa para los foros. Por ejemplo, espacio informativo, ¿verdad? Pero como no puedo, vamos a hacerlo para el foro espacio informativo. Como no puedo duplicar el recurso, ya que el recurso de la actividad no es el mismo que el recurso del foro, lo que hago es que me llevo el código HTML. Vamos a buscar el código HTML. Y si yo me copio todo ese código y me lo llevo para el foro, él me va a copiar todo el formato. Solo las imágenes voy a tener que agregarlas de nuevo, pero por lo menos mantengo el formato de las tablas. Ya me lo copié con control C, me dirijo al foro, por ejemplo el primero, supongamos que es este, espacio informativo, edito ajustes,
Este foro tiene el formato del aula virtual lineal, que ya no lo necesito, no es ese el formato que yo quiero ahorita. Entonces, ¿qué hago? Busco su código HTML y me llevo todo el código de tal manera que me copie la tabla completa. ¿Lo ven? Entonces aquí, en vez de decir actividad obligatoria de la unidad 1, diría espacio informativo. Que es el foro de novedades. Y aquí cambiamos este icono por el icono que nos representa el espacio informativo. Vamos a verlo. Es este. Aquí está. Los tengo todos en grises para guardar el equilibrio visual, equilibrio de colores. Creo que era 50 el tamaño, 50 o 100, vamos a ver. Creo que era 100. Lo seleccionamos, volvemos al icono de imagen, cambiamos para 100. Vamos a bajarlo un poquito a 80. Hay veces que unos iconos pueden verse más grandes que otros, así le coloquemos el mismo tamaño, ¿verdad? Ok, y aquí, desde luego, borramos este texto. Yo no copié el texto anterior porque, bueno, ya me lo sé de tanto escribirlo. Este espacio es de uso exclusivo del tutor. Debes ingresar frecuentemente. Claro, ustedes escriben, redactan el texto a su manera, ¿verdad? Para conocer las novedades del curso. Ok. Dijimos que esto iba centrado. Y guardamos los cambios. Ok, ese es el foro novedades. Como el foro novedades, vamos a ver cómo quedó el espacio informativo. Perdón, habría que volver a subir la imagen. No lo hicimos porque nos lo llevamos a través de código HTML. En caso de hacerlo duplicando el recurso, no es necesario llevarse la imagen nuevamente. Pero ¿por qué lo trabajamos en código HTML? Porque estamos pasando el formato desde un recurso distinto, desde el recurso de la actividad al recurso del foro. Entonces, evidentemente no nos sirve la opción de duplicar. Lo borro con suprimir y ingreso la imagen de nuevo, que la tengo por aquí. Aquí está, panel izquierdo. Dijimos que iba a tener un ancho de 250. Y como es fondo negro y yo le coloqué las barras lateral al curso en negro, entonces no se nota la diferencia.
Vamos a bajarle el tamaño a esta columna. Ok, aquí le damos centrado. Listo. Guardamos. Y como ya tenemos listo un recurso de foro, ¿qué debemos hacer? Duplicarlo. ¿Cuántos foros tengo aquí? Yo quiero que todos mis foros tengan el mismo formato, ¿verdad? Tengo el de espacio informativo, vamos a duplicarlo para espacio de dudas y espacio social. Lo duplicamos a manera de no hacer nuevamente el formato para el espacio de dudas. Le escribimos aquí espacio de dudas. Recuerden que estamos migrando de un aula lineal a un aula iconográfica. Por eso debemos trabajar en base al material que ya teníamos anteriormente. Entonces vamos a ver qué texto tenía yo en mi espacio de dudas. Ok, se lo puedo copiar sin necesidad de llevármelo. Entonces aquí sería nuevamente mi espacio de dudas nuevo. Aquí cambio donde dice espacio informativo por espacio de dudas. Es mucho más fácil cuando están haciendo el aula iconográfica de cero. Pero en este caso que estamos migrando, pues hay que trabajar un poquito más porque hay que repetir muchas veces el tema. Allí lo tenemos, el símbolo pero en gris, que es como yo lo quiero usar para mantener el equilibrio visual del aula. Y dijimos que en 100. Entre 100 y 50, vamos a ver. Muy grande. Pero 50 sería muy pequeño, vamos a bajarlo a 80. No me lo tomó, botón secundario, ahora sí. 80 vamos a llevarlo. Muy bien, ahí está, espacio de dudas. Y aquí nos llevaríamos el texto que tiene el espacio de dudas. Vamos ahorita por el factor tiempo, no voy a copiar y pegar. Lo que voy a colocar simplemente aquí, lo que iría en el texto, espacio de dudas, para que luego lo copiemos con calma. Así para que la franja izquierda se mantenga más delgada. Voy a poner esto en rojo para que resalte, listo. Ok, este sería mi espacio de dudas. ¿Y ahora qué hacemos? El espacio de dudas anterior, para que no haya confusión, lo borramos. Este es mi nuevo espacio de dudas, este lo vamos a borrar. Por supuesto, antes ustedes deben copiar el texto que ya tenían. Lo mismo hacemos con espacio social. Vamos a duplicar, vamos a llevarnos el texto primero. Duplicamos el espacio de dudas para llevarnos el formato de la tabla, que es lo más difícil de hacer. Aquí lo tenemos.
Le escribimos espacio social. Maximizamos. Vamos a llevarnos aquí primero que nada el texto. Listo. Espacio social. Ya que el icono cambia. Esto del icono es por lo que siempre hemos hablado de la imagen corporativa del aula. ¿Recuerdan? Debemos mantener un equilibrio, debemos estandarizar las imágenes. Aquí está el espacio social. Este es el con el que estamos llamando al espacio social en la portada del aula. Entonces es el que vamos a utilizar aquí. 50, vamos a ponerlo en 80 porque hay unas que se ven más pequeñas que otras. Ok, perfecto. Y aquí desde luego le cambiamos colocamos en negrita, centrado. Bueno, ya después nos ocupamos del formato de ese texto, pero ya aquí tenemos el espacio social. Guardamos y eliminamos el espacio social. Ya cuando tenemos listo el nuevo, antes no, porque si ante cualquier error necesitaríamos tenerlo allí, y este cambia a ser espacio de dudas a espacio social. Fíjense cómo estamos migrando, ya vamos bastante adelantado. ¿Qué nos faltaría ahora? Ya tenemos las actividades, tenemos toda el área operativa, ¿verdad? El de bienvenida nos estaría faltando. Bueno, vamos a continuar con los foros. Ahora vamos con todos los foros de debate de cada unidad. Vamos a duplicar uno de estos, espacio social por ejemplo, y le colocaríamos debate unidad 1 para no confundirnos. Nos los llevamos para la primera unidad. Aquí está. Aquí lo teníamos como intercambio de opinión. Nos llevamos el texto con control C. Aquí está. Editamos. Maximizamos. Copiamos primero que nada el texto antes de perderlo en el portapapeles. Listo. Centramos. Tipo de letra, si mal no recuerdo era Tahoma 3. Listo. Ok, y aquí nos faltaría colocar foro de debate. No recuerdo si aquí así fue como lo llamamos en debate de la unidad. Vamos a ver para no equivocarnos. ¿Cómo lo llamamos en la portada del aula? Porque debe llevar el mismo nombre. En la sección secundaria de la unidad 1. Foro de debate. Ok, perfecto. Entonces nos devolvemos y buscamos ese recurso de la unidad 1. Aquí está. Le podemos colocar así, debate de la unidad 1. Y aquí quitamos el icono que estábamos usando para representar el foro social y buscamos el icono que usábamos para el debate, que era el bombillito. Con ese llamamos al foro de debate dentro de la sección secundaria.
apariencia vamos a darle 80. Listo. Allí lo tenemos, el foro de debate. ¿Qué hacemos ahora? Para la unidad 2, unidad 3 y unidad 4, duplicamos este recurso que ya tiene el título arriba como debate de la unidad y tiene el bombillito. Entonces se nos hace más rápido cambiarlo. Ok, entonces ¿qué hacemos? Este intercambio de opinión lo borramos para que no haya problema después. Y duplicamos este debate. Fíjense, aquí tenemos, esto es material de estudio, esto debe ir aquí. Ok, ahí duplicamos el debate. ¿Cómo lo haríamos? Este para la unidad 2. Este para la unidad 3. Y este para la unidad 4. En el lapicito borramos el texto. Si no queremos entrar a editar los ajustes de ese recurso, nos posicionamos en el lápiz y borramos el texto o el nombre del recurso. Y le damos Enter. Yo creo que en las otras unidades no habíamos hecho los foros. Ok, entonces no tenemos nada que borrar en las otras unidades. Y aquí simplemente para reconocerlo, lo que hacemos es que le cambiamos el título. En vez de unidad 1 le ponemos unidad 2, 3 y 4 respectivamente. ¿Está? Unidad 2, podemos dejar ese texto y luego se cambiaría. Lo importante es que recuerden que aquí estamos trabajando más que contenido. O bueno, vamos a ponerle un título aquí. Debate unidad 2. En rojo. Y en negrito. Listo. Para reconocerlo al momento de hacer los enlaces. Ya ustedes saben que obviamente los títulos se cambiarían, el texto. Vamos con el debate de la unidad 3. Aquí está. Igual. Fíjense que es mucho más rápido el trabajo. Duplicamos el recurso y simplemente cambiamos el texto. Debate unidad 3. Y por último, el cuarto foro de debate. Creo que no le cambié el texto arriba. Sí se lo cambié. Vamos a ver el título. Sí, sí se lo había cambiado. Y por último, el cuarto foro le colocaríamos debate unidad 4. ¿Dónde está? Aquí está. Y luego llevamos cada uno a su respectiva unidad. Eso solo para trabajar ordenado, porque recuerden que el estudiante no va a visualizar dónde están ubicados los recursos. Pero para trabajar ordenado, a la hora de nosotros buscarlo para editarlo, para enlazarlo, pues es bueno que lo tengamos dentro de cada unidad. Unidad 4. Listo, ahora vamos a ubicarlo cada uno en su respectiva unidad. Este iría para la unidad 4. Aquí en evaluación o en interacción. Ya va, aquí tenemos otro enredo. Esta es interacción. Los foros van en la interacción.
Lo perdí, creo que no lo puse. Ok, aquí está, vamos a llevar, volvernoslo a llevar. Unidad 4. En interacción, y estos juegos van en evaluación. Esto es material de estudio, así sí. Unidad 3. Interacción debe ir antes de la evaluación. Aquí está, unidad 3. Unidad 2 pasa lo mismo. Interacción debe ir antes de la evaluación, para que sigamos el mismo estándar y una estructura organizada de nuestra aula virtual. Y aquí igual. Estamos trabajando de forma ordenada. Ok, ya tenemos todas nuestras actividades, tenemos todos nuestros foros, tenemos todo el material, tenemos todo. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Enlazar, ¿verdad? Nos toca enlazar todo esto con nuestra aula virtual, con nuestro icono principal. Bueno, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a enlazar aquí es la portada. ¿Qué vamos a enlazar? Con los elementos operativos, como el foro novedades, bienvenida, socializar y aclarar dudas, y cada uno de estos con su respectiva unidad. Recuerden que como la unidad se sigue desglosando en temas, entonces la unidad, por ejemplo, la unidad 1, que trata sobre el liderazgo personal, ella se desglosa en los temas que se van a desarrollar en esa unidad, más las actividades que van a haber en la unidad. Por eso es que cada unidad yo la trabajé en una página, ¿verdad? Por ejemplo, unidad 1, liderazgo personal, está ubicada en la página liderazgo personal, que cuando ingresamos aquí, ya ella me va a tener todos los elementos propios de esa unidad. ¿Cuáles son los elementos propios de esa unidad? La actividad de obligatoria de la unidad 1, el foro de debate de la unidad 1 y el examen de la unidad 1. Y los temas que se van a desarrollar en esa unidad, como lo es teorías del liderazgo, impulsores del éxito y tipos de líder. Entonces cada uno de estos elementos me debe enlazar a su recurso correspondiente. En este caso el de la actividad, el del foro y el del examen, y en este caso el material de estudio de cada tema. ¿Lo ven? Volvemos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Si ya tal cual como lo vimos en Virtual Web Class. La única diferencia es que no tenemos los recursos en el sidebar, sino que lo tenemos aquí abajo oculto. Pero el procedimiento es el mismo. ¿Qué debo hacer yo? Debo buscar, vamos a enlazar primero el foro novedades. Buscamos el foro novedades, pero en este caso es espacio informativo. Vamos a colocarlo como novedades para no confundirnos. Aquí está. Buscamos el foro novedades. Botón secundario, abrir enlace en una pestaña nueva. Eso es para que no se salga del aula. Es muy importante esto, porque si le damos a abrir enlace en una ventana nueva, cada vez que el estudiante haga clic en un icono, se va a salir del aula virtual. Y no es la idea. La idea es mantenernos siempre dentro del aula, porque puede representar pérdida en la navegación del estudiante. Entonces, abrir enlace en una pestaña nueva. Me abre una nueva ventana. Entonces, muy bien, fíjense bien, ahora ese enlace yo lo voy a colocar en esta imagen. ¿Cómo lo hacemos? Editar ajustes. Esto es muy similar a lo que ya vimos en la unidad anterior de Virtual Web Class. Editar ajustes. Aquí estamos.
seleccionamos la imagen y con la imagen seleccionada nos vamos a insertar hipervínculo. Ahí está. Y en insertar hipervínculo vamos a pegar esa dirección que nos ha dado cuando le dimos enlace en una pestaña nueva. Y aquí en destino le decimos abrir, le podemos decir abrir en esta ventana, abrir en una ventana nueva, abrir en una ventana padre. Yo siempre lo dejo abrir en esta ventana por lo que les he indicado de que no queremos que se salga del aula virtual. Insertar y listo. Le damos guardar. Vamos a ver si funciona. Aquí lo tenemos. Fíjense que ya cuando nos posicionamos sobre el icono de novedades, ya el cursor se transforma en una manito. Eso quiere decir que ese icono, que en este caso es una imagen, ya tiene un hipervínculo. Hacemos clic y me debería llevar al recurso de espacio informativo o foro novedades. Allí lo tenemos, ¿verdad? Entonces el mismo procedimiento es el que vamos a llevar a cabo para el resto de los elementos. Es decir, este icono de bienvenida lo vamos a enlazar con el recurso bienvenida. ¿Cómo? Botón secundario, abrir enlace en una pestaña nueva. Él nos va a dar un hipervínculo y ese hipervínculo es el que nos vamos a llevar para acá, para el icono de bienvenida. Socializar con el foro socializar. Aquí está, espacio social. Aclarar dudas con el foro de dudas. Espacio de dudas, aquí está. Las unidades, cada una de las unidades las debemos enlazar con la respectiva página que llevamos a cabo para el desarrollo de la unidad. Por ejemplo, la página liderazgo personal. Esta imagen del liderazgo personal la vamos a enlazar con la unidad 1, liderazgo personal. ¿Lo ven? Luego, la página estilo de liderazgo con la unidad 2. Vamos a hacerlo entonces. ¿Qué hice yo? Para no perder tiempo, de manera de que cuando editemos esta tabla, no tengamos que salirnos para buscar es decir, colocamos el hipervínculo de bienvenida y cuando editemos esta tabla, no nos tengamos que regresar a la pantalla principal a buscar los hipervínculos de los otros elementos operativos, como socializar, aclarar dudas, ¿verdad? Incluso el hipervínculo de la unidad 1, que es liderazgo personal, la unidad 2, que en este caso es estilo de liderazgo, la unidad 3 y la unidad 4. Es decir, si no tomamos los hipervínculos previamente, es una recomendación, ¿verdad? Es como una especie de tips, que tomen todos los hipervínculos que van a utilizar con respecto a una tabla, de manera que cuando editen esa tabla ya simplemente los copien en cada uno, hagan la relación en cada una de las imágenes correspondientes. Entonces fíjense bien, ya hicimos el del foro novedades y ya está listo. Ahora que nos falta bienvenida, socializar, aclarar dudas, unidad 1, 2, 3 y 4. ¿Qué hice yo? Ya previamente yo tomé todos los hipervínculos, es decir, me fui acá a cada recurso y busqué el hipervínculo de espacio de dudas, en abrir enlace en una pestaña nueva, tomé el hipervínculo y me lo llevé a un Word. Luego busqué el hipervínculo de espacio social, lo copié y me lo llevé a un Word. Luego el hipervínculo de la unidad 1, 2, 3 y 4 también me los llevé a un Word. Y así los tengo ya todos listos. Fíjense bien, por aquí los tengo todos los hipervínculos que voy a utilizar para enlazar mi aula virtual iconográfica. Esto es con el fin de ahorrar tiempo. Vamos a verlo. Entonces vamos a editar esta tabla. Vamos a editar la etiqueta que contiene la tabla. Aquí lo tenemos. ¿Cuál es el siguiente hipervínculo que yo quiero relacionar? O la siguiente figura, la del foro bienvenida, ¿verdad? Entonces aquí está. Le digo aquí insertar hipervínculo. Y ya yo tengo en un Word el hipervínculo de bienvenida. Por aquí está. Selecciono, control C, me devuelvo y aquí lo tengo. Lo pego. Insertar, listo.
Si no los hubiese tomado, ahorita yo tendría que guardar la tabla, devolverme y buscar el hipervínculo del foro socializar, pero como ya lo tengo, no guardo, sigo trabajando. Voy a insertar el resto de los hipervínculos. Entonces me voy a la imagen de socializar, le digo aquí insertar hipervínculo, busco el hipervínculo del foro socializar. Fíjense que ya esto me permite ahorrar tiempo porque no me tuve que salir de la tabla que estaba editando, sino que sigo insertando el hipervínculo. Control B, lo pego y le digo que abrir en... Lo dejo en destino donde dice abrir en esta ventana, insertar. Luego, ¿cuál sigue? El de aclarar dudas. Selecciono la imagen con botón secundario, me voy a insertar hipervínculo, busco el hipervínculo que ya yo lo tengo en Word de aclarar dudas, control C y aquí está. Le damos insertar. Luego, ¿qué hipervínculos queremos agregar? Los de cada una de las unidades, ¿verdad? Seleccionamos la imagen correspondiente a la unidad 1, botón secundario, botón secundario para que se seleccione con estos cuadritos bordeados. Le damos a insertar hipervínculo, unidad 1, vamos a ver cuál es unidad 1, aquí lo tengo. Ya previamente yo tomé todos los hipervínculos que necesitaba para no tener que salirme del cuadro de texto, porque imagínense que no los hubiese tomado. ¿Qué pasaría? Yo le diera insertar aquí unidad 1 y tendría que guardar cambios para devolverme a la pantalla principal para buscar el siguiente hipervínculo. Entonces me haría perder mucho tiempo. Ya yo tengo ese hipervínculo. Vamos con unidad 2, botón secundario, insertar hipervínculo, y como ya lo tengo guardado en un Word, busco el hipervínculo de la unidad 2 y así trabajo más rápido. Aquí está, control B, insertar. Vamos con la unidad 3, botón secundario, insertar hipervínculo. Aquí está. Control B. Ese es el de la unidad 3. No. El de la unidad 3, aquí lo tengo. Lo busco. Control B, insertar. Y por último el de la unidad 4, insertar hipervínculo, botón secundario, lo selecciono, busco en mi Word el hipervínculo de la unidad 4 y me voy aquí a insertar. Listo, ahora sí, guardo cambios y ya tengo todos los hipervínculos en la tabla. Me ahorré un tiempo considerable. Veamos. Aquí está, fíjense que todos tienen la manito cuando posiciono el cursor sobre ellos, tiene la manito, no así las imágenes, ¿verdad? Veamos entonces si todos esos hipervínculos funcionan. Bienvenida me debería llevar al recurso de bienvenida. Ya el recurso tiene imagen corporativa desarrollada previamente. Socializar me debería llevar al recurso del espacio social, que ya tiene su imagen corporativa. Foro de dudas, ahí está. Vamos a ver si las unidades están bien enlazadas. Unidad 1, liderazgo personal, me lleva a la página de la unidad 1, ¿verdad? Volvemos. Unidad 2, que es estilo de liderazgo, me debería llevar a la página de la unidad 2, estilo de liderazgo. Aquí lo tenemos. Fíjense que ya cuando tenemos todos los recursos listos, hacer el enlace es rapidito. Funciones de un líder, que es la unidad 3. Vamos a ver si funciona, si hicimos el enlace correctamente. No, aquí hubo un problema. No se encontraron los resultados. Bueno, pues el enlace está mal. Entonces, el enlace de funciones de un líder. Vamos a ver aquí. Editar ajustes. ¿Qué enlace le pusimos? Primero, antes de editar ajustes, vamos a buscar el enlace de funciones de un líder, que viene siendo la página 3, ¿verdad? Aquí está, funciones de un líder. Botón secundario. Aquí lo tenemos. Funciones de un líder. Ya tomé el enlace. Nos devolvemos a la tabla de la pantalla principal.
editamos esa etiqueta, la etiqueta donde está la tabla de los recursos. Veamos, esperamos que cargue. Todo esto depende de la velocidad de conexión, de el momento en el que se esté trabajando. A veces la conexión puede ser más rápida o más lenta. Vamos a recargar. Algo pasó aquí. Estamos recargando la página, que al parecer se colgó. Pero ya yo tengo el link del recurso funciones de un líder, ya lo tengo en mi portapapeles. Entonces vamos a ver qué pasó. Ok, ahí me cargó ya la etiqueta en el cuadro de texto para editarla. Esperemos que cargue completamente. Como no ha cargado completamente, por eso es que me carga en el código HTML. Pero al cargar, carga en la vista de usuario. Allí la tenemos. Entonces dijimos que era ¿cuál? Funciones de un líder. Tiene mal el hipervínculo. Lo seleccionamos, nos vamos a hipervínculo. Y agregamos el hipervínculo correctamente. Vamos a guardar, a ver. Guardamos los cambios y volvemos a probar. Entonces, funciones de un líder me lleva a la unidad 3, funciones de un líder. Y por último, nos devolvemos. Vamos a ver si la unidad 4, liderazgo situacional, está bien relacionada. Ahí está, liderazgo situacional. Entonces tenemos todos los enlaces de la pantalla principal. Sin embargo, fíjense, ya esto está enlazada. Sin embargo, fíjense, cuando entramos aquí al liderazgo personal, por ejemplo, y lo mismo aplica para el resto de las unidades, estamos cayendo en una segunda página compuesta por iconos. ¿Qué pasa? Debemos enlazar cada uno de estos recursos y cada uno de los temas de la unidad 1. Entonces, ¿qué hacemos? La página unidad 1, liderazgo personal, es la que vamos a ubicar en este momento para editar su tabla correspondiente. Desde luego, ya yo previamente tengo todos los links de todos estos recursos para no perder tiempo. Los tengo aquí en mi Word. Fíjense que en mi Word yo ordenadamente puse los links de los recursos operativos, los links de cada página, los links de cada tarea, los links de cada foro y los links de cada examen. Examen unidad 1, examen unidad 2, examen unidad 3, foro unidad 1, 2, 3, 4, tarea unidad 1, 2, 3, 4, página unidad 1, 2, 3, 4 y página principal y los operativos. Eso es un tip para que trabajen ordenadamente y para que no pierdan tiempo. Entonces, ¿qué debo yo editar ahorita? La unidad 1 que se encuentra aquí, ¿verdad? Que es la que vamos a ingresar para que la vean nuevamente, para que se ubiquen, cómo es que estamos haciendo y no se confundan. Ya entro en la unidad 1, pero si observan aquí, no puedo ingresar a actividad obligatoria, a foro de debate, a examen de la unidad, al tema de teoría, al tema impulsores del éxito y al tema tipos de líder. Debo hacer sus vínculos correspondientes. Entonces voy a buscar este recurso que es la página unidad 1 liderazgo personal. Me devuelvo a la pantalla principal, que es donde tengo todos mis recursos. Por supuesto, con la edición activada, me dirijo a donde está el recurso página unidad 1 liderazgo personal. Por eso es que es bueno darle a los recursos los nombres correspondientes de manera que no nos confundamos, ¿verdad? Ya yo al saber el nombre del recurso, yo lo puedo ubicar fácilmente. Aquí está, el recurso página unidad 1 liderazgo personal. Le doy a editar ajustes. Se me salió. Lo que pasa es que está cargándose. Está lento el internet y por eso me está pasando eso. Vamos a esperar que cargue completamente.
Esperamos un poco. Entonces fíjense lo importante que es darle los nombres correspondientes a los recursos, tener ya los hipervínculos en un Word. Eso es algo que, bueno, no es obligatorio, pero si quieren trabajar rápidamente y no salirse cada vez que van a buscar un hipervínculo, es mejor que ya hayan sacado todos los hipervínculos en un Word. Le doy a editar ajustes en la página en tema 1 y aquí me va a cargar la tabla correspondiente a la unidad 1. Aquí la tenemos. Recordemos que la página trabaja en el área de contenido. Y fíjense, vamos a con cada uno de ellos. Entonces, ¿qué necesito enlazar primero? La actividad obligatoria de la unidad 1. Con botón secundario, para que me lo marque, me voy a insertar hipervínculo. Y ya en Word yo los tengo organizaditos. Aquí está, actividad, estoy con las tareas. Actividad de la unidad 1. Aquí está el link, que ya yo lo tomé. ¿De dónde tomé yo ese link? Vamos a verlo para que se ubiquen. Control B, insertar. Ok, vamos a salirnos un momentico para que vean de dónde tomé yo ese link. Como yo estoy trabajando ordenadamente en mi aula virtual, ya yo sé, si me ubico, aquí están los recursos operativos y aquí están todos los recursos de la unidad 1, que cuando era un aula lineal yo los tenía bien estructurados. Y por aquí tenemos en la evaluación de la unidad, tenemos la actividad de la unidad 1. Esa es la que yo le voy a dar con botón secundario, abrir enlace en una pestaña nueva y voy a obtener su hipervínculo. Y así con cada uno. Me devuelvo entonces para continuar. Estamos editando la unidad 1, la tabla correspondiente a la unidad 1, que me va a enlazar todos los recursos o todos los elementos y recursos de la unidad 1, como las tareas de la unidad 1, el foro de debate de la unidad 1, el examen de la unidad 1 y los temas de la unidad 1. Entonces seguimos, ya tenemos la actividad obligatoria. Ahora me voy a foro de debate, botón secundario, insertar hipervínculo. ¿Dónde tengo yo los foros? Aquí están los foros. Foro de la unidad 1. Ya yo había tomado el hipervínculo previamente. Lo tomo con control C, lo pego con control B, insertar. Examen de la unidad 1. Botón secundario para que se me marque con esos cuadritos alrededor y con eso yo sé que el elemento está seleccionado. Me voy a insertar hipervínculo. Ese era el examen. Ok, vamos a buscar aquí, examen de la unidad 1, aquí lo tengo, el hipervínculo del examen, que en este caso algunos exámenes aquí está, control B, insertar. Algunos exámenes los hice tipo juego. Unos los hice con el recurso cuestionario y otros con juego. Hay exámenes que pueden ser una sopa de letras, otro examen puede ser un crucigrama, otro examen puede ser no sé, un ahorcado, etc. Y otro puede ser un examen como tal, un cuestionario. Ya enlacé los recursos operativos, actividad, foro y examen de la unidad 1. Esta imagen es simplemente decorativa, no debo enlazarla. Y ahora vamos a enlazar los temas de la unidad 1. Botón secundario, insertar hipervínculo. Eso no los guardé aquí. Vamos a buscarlos. Ese sí los tenemos que buscar. No los saqué aparte en un Word. Bueno, vamos a buscarlos entonces. De la unidad 1 son 3 temas. Vamos a buscarlos y a sacarlos de una vez. ¿Dónde obtengo esos temas? Si me voy a la sección de la unidad 1, que está aquí, todo esto son los temas de la unidad 1. En este caso, teoría es la primera. Vamos a obtener el hipervínculo. Vamos a buscarlo. Control C en la barra de direcciones. Ajá. Me devuelvo aquí. Fíjense todo el tiempo que se pierde cuando no se toman los hipervínculos previamente. Eso se me pasaron, los de los temas. Ajá, y botón secundario aquí, insertar hipervínculo.
Con control B lo pego. Ya lo había tomado ya con control C, con control B lo pego. Lo mismo para las otras dos unidades. Entonces fíjense bien. ¿Cómo funciona esto? De esa manera. Lo mismo vamos a aplicar, que no lo voy a hacer aquí porque no es perder tiempo, porque es un trabajo repetitivo. Lo mismo vamos a aplicar con la unidad 2, estilos de liderazgo. ¿Qué pasa? Cuando ingresamos a la unidad 2, que es estilos de liderazgo, vamos a ingresar. No tengo enlazados los recursos de la unidad 2 como actividad obligatoria, foro de debate, fíjense que no se transforma en manito, examen de la unidad y los temas que son estilos de liderazgo y habilidades de un directivo. Lo mismo pasa para la unidad 3 y la unidad 4. ¿Dónde busco la unidad 2 para editar su tabla correspondiente y enlazar cada uno de sus recursos? Ya lo vamos a buscar. Vamos a esperar que cargue. Aquí me cargó. Entonces, aquí tenemos los recursos de cada unidad. En unidad 1, aquí está la tabla con todos los elementos de la unidad 1. En la unidad 2 está la tabla con todos los elementos de la unidad 2. En la página que tengo con el nombre unidad 3, funciones de un líder, están todos los elementos de la unidad 3. Y en la página de unidad 4, todos los elementos de la unidad 4. Cuando yo ingreso, por ejemplo, a unidad 1, liderazgo personal, todos estos elementos, fíjense que ya el primero lo agregué, ya lo enlacé. Me falta impulsores del éxito y tipos de líder. ¿Dónde están ese material? Aquí está. Impulsores del éxito, igual lo tomo como botón secundario, abrir enlace en pestaña nueva y busco ese hipervínculo. Y igual para tipos de líder, abrir enlace con pestaña nueva y busco ese hipervínculo. Igual cuando ingrese a unidad 2 me va a pedir los elementos de la unidad 2 y el material de la unidad 2. Cuando ingrese a unidad 3 debo enlazarlo con el material de la unidad 3 y así sucesivamente. Es un procedimiento muy repetitivo, por tanto no lo voy a hacer aquí por el factor tiempo. Ya lo hice para algunos elementos, ya con eso ustedes conocen el procedimiento. Pero en sí, ese es el proceso para desarrollar los hipervínculos y relacionar los elementos del aula virtual iconográfica. Vamos a ver, ¿dónde estamos? Unidad, vamos a hacer uno más. Vamos a hacer con estilos de liderazgo. Unidad, estilos de liderazgo. Me va a mandar a la página unidad 2, estilo de liderazgo. Esa es la que yo quiero editar. Ok, antes de, vamos a buscarla. Aquí está. Repetimos el procedimiento que hicimos con la tabla de la unidad 1. Aquí está. Los elementos operativos sí los tengo yo en un Word. Por aquí los tengo. Actividad obligatoria. En este caso es actividad obligatoria de la unidad 2. Vamos a buscarla aquí en el Word. Actividad. ¿Dónde están las actividades? Aquí está. Actividad de la unidad 2. Selecciono el link que ya yo lo había tomado previamente. Y lo pego. Insertar. El foro de debate de la unidad 2. Igual. Me voy a insertar hipervínculo, lo busco por aquí en el Word, aquí están los foros, el de la unidad 2, aquí está. Control C, lo pego. Con control B, le doy a insertar. El examen, insertar hipervínculo. Recordemos que para seleccionar un elemento, examen de la unidad 2, aquí está. Para hacer control C, me voy aquí, le doy control B. Insertar. Recordemos que para seleccionar un elemento me posiciono sobre él y le doy con el botón secundario. Allí pues, trabajo directamente las propiedades de ese elemento. Ahora me falta estilos de liderazgo y habilidades de un directivo. Eso no los copié en el Word, se me pasó. Vamos a buscarlo. Vamos a buscar uno. Estilos de liderazgo. Estamos hablando, aquí están los elementos operativos, bajamos, aquí están los elementos de la unidad 1, bajamos, aquí están los elementos de la unidad 2. ¿Verdad? Entonces aquí está estilo de liderazgo. Seleccionamos, abrir enlace en una pestaña nueva. Busco el link, control C, lo copio, listo. Aquí lo tengo.
Ok, me voy a editar, estamos editando los elementos de la unidad 2. Este es estilo de liderazgo, sí, con botón secundario selecciono el icono porque yo quiero que el hipervínculo sea sobre el icono. Con control V o con pegar me lo llevo, le doy a insertar y listo. Y le damos guardar. Ahora yo creo que a mi curso, esto me faltó hacerlo, debí haberlo hecho antes, pero me falta agregarle como un título, ¿verdad? No tiene el nombre del curso por ningún lado, no se le visualiza el nombre del curso. Vamos a agregárselo, abrimos PowerPoint, yo generalmente lo puedo hacer en PowerPoint, lo puedo hacer en un programa de diseño, para trabajar con lo más sencillo y con herramientas que todos podamos conseguir y tengamos a la mano, vamos a hacerlo en PowerPoint. Lo que vamos a hacer es agregarle un título. Vamos a insertar un objeto, una forma, mejor dicho. A esa forma le podemos dar un color. Vamos a ver mi aula, a ver que tengamos equilibrio visual. Vamos a darle que le saque color, ¿verdad? Porque como es gris, el fondo del aula, vamos a darle un colorcito un poquito más fuerte. Y aquí le damos modificar texto y escribimos estilos de liderazgo. Por supuesto tenemos que cambiarle, perdón, estilos de liderazgo no, curso de liderazgo. Vamos a trabajar un poquito esto, le podemos dar bordes suaves, le podemos dar un poquito de reflexión, vamos a poner la letra en negrita, le aumentamos el tamaño. E incluso le podemos dar un color más gris para que no sea del todo negro. Vamos a ver qué otro efecto de forma le podríamos dar aquí. Ok, ya con eso vamos a darle más reflexión para que se visualice un poquito más. Acentuar un poquito más la reflexión. ¿Qué hago yo aquí? Imprimo pantalla, me dirijo a Paint y le doy pegar. Selecciono, como el fondo de mi aula virtual es blanco, puedo hacer esto, corto el pedacito de imagen, no importa que tenga fondo blanco porque se va a perder con el fondo del aula virtual y listo, lo guardo. Estamos con la unidad 5, aulas iconográficas. Ok, título. Mantengo mi plantilla en PowerPoint, la guardo y la mantengo de manera que cuando vaya a cambiar un título, por ejemplo, el título de la unidad 1, tema unidad 1 y el nombre de la unidad, que en este caso sería teorías de liderazgo, si mal no recuerdo, los coloco aquí, los escribo y hago el mismo procedimiento.
Entonces ya estamos aquí, vamos a colocarle, vamos a activar edición y vamos a agregar ese título. ¿Dónde lo quiero agregar yo? Vamos a editar la etiqueta donde tengo la tabla, bien sea editando la etiqueta o allí mismo editando la sección general, también se podría hacer. Aquí está, aquí tengo ya ubicado donde lo puedo hacer, arriba de la tabla. Posiciono el cursor, busco, le doy seleccionar un archivo para guardar la imagen, para buscar la imagen, documentos, unidad 5, aquí está, título. Vamos a ver qué tamaño me tomó, 365, vamos a ver cómo queda. Lo centramos. Está bien en relación a la tabla. Aquí podemos subir la tabla un poquito. No, no se puede. Ok, guardamos los cambios. Allí lo tenemos. Curso de liderazgo. De esta manera ya yo tengo el título de mi curso, el nombre del curso. Puedo hacer el mismo procedimiento para la página 1, el 2, 3 y 4 con el nombre de la unidad. Podríamos hacer un título que diga Unidad 1, Liderazgo Personal. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño porque ya no es el nombre del curso y en la letra también le bajamos a 24. Vamos a bajarle a 20. Ya no es el nombre del curso, sino el nombre de la unidad. Unidad 1. Punto liderazgo personal. Hacemos el mismo procedimiento. Lo voy a hacer para una sola unidad. Y ya ustedes saben que para imprimo pantalla, me voy a Paint. Ya este está guardado, le digo archivo nuevo, le doy pegar. Ya ustedes saben que para el resto de las unidades es el mismo procedimiento. Cortar, nuevo, le digo que no, pego la imagen sola, la guardo. Título, unidad 1. Entonces, en este caso me dirijo a la página de la unidad 1, donde está la tabla de la unidad 1, le doy editar. Aquí lo tenemos. Y me posiciono de igual manera arriba. Le doy insertar imagen, arriba de la tabla, por fuera de la tabla. Y busco el archivo, título de la unidad 1. Listo. Ahí está. Lo centro. Allí lo tenemos. Así quedaría. Vamos a guardar cambios y nos ubicamos. Ya lo podemos hacer a través del enlace, porque ya esa página está enlazada aquí, ¿verdad? Ahí está. Unidad 1, liderazgo personal. Y de esa manera el estudiante sabe dónde está ingresando, si está en la página principal, si está en la unidad 1, si está en la unidad 2, unidad 3, unidad 4. Recuerden que esto forma parte de la imagen corporativa del aula, ¿verdad? Que el estudiante esté claro dónde está ubicada. Y como ya tengo mi plantilla guardada, sigo trabajando en esa unidad 2, 3 y 4. Entonces así nos quedaría nuestra aula virtual. Fíjense bien, ya enlazados todas las unidades, todos los iconos operativos, todas las unidades, ¿verdad? Liderazgo personal. Ahí estoy, unidad 1, dentro de liderazgo personal ya tengo las actividades. Allí me dirijo a la actividad obligatoria de la unidad 1, que ya tiene imagen corporativa del aula. Lo mismo debe pasar con la unidad 2, 3 y 4.
Luego me dirijo al foro de debate. Igual, ya tiene imagen corporativa. Lo mismo para el examen de la unidad, que en este caso el examen de la unidad es un juego del ahorcado, aquí lo tenemos, ¿verdad? De los que hicimos en las primeras unidades del curso. Tengo acceso al material, por ejemplo, teorías. El material incluso también tiene imagen corporativa del aula. En fin, ya con mi aula enlazada, con imagen corporativa, con cada una de las unidades, ya puedo decir que tengo mi aula iconográfica completa. Bueno, esto es todo con respecto a esta unidad del curso. Espero que les haya sido de utilidad, espero que les haya agradado esta unidad y que nos veamos en la próxima. Gracias.